En un mundo que parece que está todo mal, ella abre un espacio para reflexionar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hay que hacer? Candenomics. Con gente que sabe, hay que imaginar. Entre todos pensemos otra realidad. Venido, sentate a escuchar en Candenomics. Buenas, nos volvemos a encontrar en un Candenomics, esta vez con Pablo Borda. Estoy muy contenta de esta conversación. Pablo es historiador. Bueno, yo creo que realmente la comunidad de Delirio te conoce y te conoce bastante porque tenemos algún perfil, compartimos esta... Exacto, hay un horizonte en común. Pero bueno, me emocionaba también arrancar el 2026 charlando sobre este presente y también sobre qué esperamos de nuestro futuro. Bueno, muy buenas tardes, Cande querida. Es un gusto esta invitación que debe decirse, se ha postergado mucho porque desde 2023, sí, que cuando nos conocimos una vez en un cruce en Gelatina, hablamos de, bueno, hacer una colaboración que nunca ocurrió en estos términos. Hemos dado paneles juntos, hemos participado de programas. Me acabo de acordar que también estuvimos en la Universidad de Lanús, que qué lindo eso no lo que hemos fue mencionado. eso. Sí. Pero nunca tuvimos ocasión de hablar uno a uno en cámara. Así que es una buena oportunidad para hacerlo. Lo celebro porque yo creo que cada vez que nos juntamos, además, decíamos como, che, hay que hacer algo, sí, hay que hacer algo. Bueno, igual llegó. Responsabilizo al otro Colorado de los tres, bien, que una vez estuvo acá, a quien... que ha colgado también en armar eso. Voy a mandarlo. Vamos a culpar a la persona que no está aquí, por supuesto. Por ahí para arrancar, justamente, sí, me parece importante pensar, ¿no? en esta Argentina, pero que también se da en un mundo que ya no solo decimos es cada vez más conflictivo, sino que está atravesando una guerra donde está Estados Unidos y Israel, las principales potencias militares contra Irán, un Irán que se defiende más de lo que uno hubiese pensado, o por lo menos lo que Estados Unidos hubiese imaginado. ¿Cómo ves ese panorama de la actualidad? Yo diría que el conflicto en este momento en Oriente Medio es parte de una guerra global general que no hay que dejar de pensar. También incluye otros frentes, como pudo ser el frente de Siria, como puede ser el frente de Ucrania y como puede ser, por ejemplo, la situación de Sudán, por dar un ejemplo. Hay muchas aristas para cortar y mucha tela, así que yo empezaría señalando una cuestión que me parece clave, que es sobre todo desde lo que fue la intervención militar de Rusia en Ucrania y desde ahí para acá, contando también lo que fueron los ataques de Hamas del 7 de octubre, lo que hemos visto es una escalada militar global. Claro. Que tuvo otros puntos que siempre fueron calientes, como hacíamos antes, el frente de Siria, el frente de Sudán. También se podría mencionar cómo se ha calentado la frontera, tanto entre India y Pakistán, como ahora entre Pakistán y Afganistán, pero también podemos mencionar la situación de Tailandia y Camboya. Okay. ¿No? Así que si yo tuviera que pensar en un plano general, lo que observamos es un recurso a la violencia militar, a las guerras de nueva generación, pero también a los conflictos híbridos. Y acá quiero hacer hincapié tanto en que las guerras, como las vemos hoy, no son simplemente entre estados, sino que también aparecen los llamados proxies, ¿no? Elementos a través de los cuales estados ejercen influencia indirecta. Sí. O incluso... Que es un poco lo que ya venía pasando, ¿no? Como no el enfrentamiento directo entre los grandes, sino, bueno, nos peleamos en otros territorios. Sí, en un modelo de intervención que es similar a lo que había ocurrido durante la Guerra Fría. Claro. Pero que lo vemos incluso entre varios actores. La guerra de Siria era muy representativa de esto. Teníamos a los kurdos que al día de hoy, por ejemplo, Trump estuvo declarando que ellos enviaron miles de armas a Irán a través de los kurdos. Teníamos, por ejemplo, a los grupos armados pro-Turquía, que son los que terminan imponiendo el gobierno de Rashid Tahrir al-Sham en Siria. O en su momento, bueno, la intervención de Rusia, la intervención de Estados Unidos, ISIS, ¿no? La guerra de Siria era muy representativa esta lógica. Sí. También lo vemos en Oriente Medio, por supuesto, con los aliados de Irán en la región, como Hezbollah en el Líbano, como puede ser Hamas, que tiene, por un lado, su propia lucha histórica como parte de la resistencia palestina, pero también sus vínculos con Irán.
o los hutíes en Yemen. Claro. Este tipo de elementos están muy presentes. También lo podemos ver en la guerra en el Congo, en este momento, en la República del Congo, que aparecen grupos que también son financiados por afuera, aparece actores involucrados con lo que es Uganda, actores que responden a Sudáfrica, en Sudán las fuerzas de ataque rápido que responden a Emiratos Árabes Unidos. Así que hoy en día las guerras modernas están caracterizadas por eso. Pero el otro punto que yo quería señalar, más allá del recurso a la guerra, estos formatos de guerra híbrida que son también económicos, lo vemos con las sanciones a Irán, pero también con las sanciones a Rusia, con la guerra comercial con China, es el cuestionamiento abierto que se ha dado en las últimas décadas a lo que era la hegemonía de Estados Unidos y las potencias atlánticas. ¿Le ves un punto de partida a eso? Sí, para mí la guerra en Ucrania abierta, si bien mucha gente a veces se olvida, pero la guerra empieza en el Donbass en 2014. Ahí se da la primera batería de sanciones contra Rusia y el primer gran enfrentamiento OTAN, Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, que llega a otro punto a partir de 2022. Sobre todo por otros factores. Uno de ellos es la reorientación de las economías de la región euroasiática. Se rompe un proceso de años de cooperación económica entre Europa y Rusia que, por ejemplo, se había expresado en el Nord Stream, Claro. ¿no? Un gasoducto que unía las economías de la industria alemana, una de las industrias más poderosas de Europa continental, con un gran proveedor de energía. Vemos, por supuesto, que en la guerra... todo eso se destruye. Todo eso se con la destruye, guerra. incluso con acto de sabotaje. Sí, por decisión de Estados Unidos, que ahora Europa, bueno, lo repiensa, ¿no? Un poco qué estrategia tuvo en ese momento para llegar así ahora. Que uno de los puntos que yo quiero remarcar constantemente es que a veces aparece esta falsa dicotomía de que Trump representaría a una suerte de nacionalismo frente al globalismo. Y esto lo he señalado en otras ocasiones y cualquiera más o menos que tenga una visión de largo plazo lo puede entender. Trump representa el interés de los sectores empresariales, de un sector de los capitanes de la industria estadounidense, de los el gran capital vinculado a las industrias, digamos, tradicionales, como el carbón, el petróleo. Ahora le ha sumado al equipo de los MAGA toda esta parte de Silicon Valley, como puede ser Elon Musk, ahora con esa relación tensa. Pero ahí hay un interés que es de clase, que es fundamentalmente también la capacidad de reproducción del capitalismo estadounidense, basado en esa hegemonía global, que ahora le puede servir, por ejemplo, el unilateralismo, las intervenciones militares directas, tratar de plantear a Estados Unidos como un gendarme de su zona de influencia por fuera de los organismos multilaterales. Pero el día de mañana, cuando les toque readaptarse, van a volver a ser globalistas y van a pintarse de otra forma. Para mí, Elon Musk lo representa a la perfección, un tipo que podía venir de incluso plantear la agenda progresista a convertirse en alguien que hace el gesto nazi. Claro. Y eso es lo que representa... Sí, Silicon Valley marca eso. Porque Silicon Valley era, si se quiere, como la cuna progre. Era como, bueno, nosotros no somos como esos capitalistas. Nosotros venimos por una democratización, que también era un poco el corazón de Internet y de la tecnología, ¿no? Una idea de democratizar ciertos recursos. Y de repente, sobre todo con el corte de la pandemia y cómo se concentra la riqueza en esos sectores que despegan mucho o se acelera mucho ese proceso durante la pandemia, de repente son, bueno, fascistas, ¿viste? Ahora son totalmente reaccionarios. Y ahí el que ande distraído puede creer que no, Trump está yendo en contra de las élites globalistas. No, Trump se enriqueció con eso. Claro. Y ahora puede tratar de diferenciarse, puede intentar defender su propia agenda, pero a la que le convenga de nuevo hacer lo otro, va a hacer lo otro. No funciona así el mundo. Claro. ¿No? Como pensar en adalides, sobre todo en Estados Unidos, una potencia hegemónica global, adalides de los nacionalismos. También cambió mucho la figura de Trump. Te abro ahí porque cambió mucho la figura del Trump en campaña, que era como, bueno, America First y voy a toda América para los americanos y todo mi foco va a estar en reindustrializar Estados Unidos, a este Trump de un segundo año que arranca con el bombardeo a Caracas, que arranca con, bueno, toda la intervención militar en términos de gasto público y en términos también de eso, de Estados Unidos como un policía internacional que está viendo dónde se cumplen o no sus reglas. Pero ni siquiera es un policía. Quiero también pensar en esto, porque no estamos viendo un Estados Unidos que se presenta como el campeón del mundo democrático, sino
un unilateralismo en el cual Estados Unidos interviene allí donde considera que tiene un objetivo claro. Por ejemplo, destruir Irán. Y ahí no vemos argumentos, por más que al principio, ¿no? Y el propio Trump admitió que estaba enviando armas a la oposición iraní, lo dijo por las dudas abiertamente en estos días, a través de los kurdos. Vemos un Trump que está planteando su propio interés nacional, de la forma en que lo quiera definir arbitrariamente, pero también que juega con esa cuestión que es la histórica supremacía militar estadounidense y su uso irrestricto, declarando que va a devolver a Irán a la edad de piedra, por ejemplo. Nunca vio el mapa de la edad de piedra. No importa. Pero ahí lo interesante es que ya no se está levantando la idea de ellos son la democracia. Sí. ¿No? Que sería, por supuesto, muy difícil de sostener y muy hipócrita, sino la idea de que este es el interés estadounidense. Siempre fue hipócrita, pero siempre la narrativa era vamos a llevar democracia y vos veías el US Force yendo ahí a llevar democracia. Pero yo lo que siento con todo esto es que en el largo plazo lo que está visto es que esa hegemonía estadounidense indisputada está en quiebra. Sí. Hoy en día las guerras son más cortas. La guerra en Ucrania representa una excepción, ese estilo. Bueno, la guerra de Sudán y otros escenarios también. Pero las intervenciones como la que ocurrió el año pasado, cuando Estados Unidos bombardeó la infraestructura nuclear iraní junto con Israel, fueron intervenciones muy reducidas. También es intercambio de misiles. El punto es que en esta época de inmediatez, en donde todo el mundo espera como un triunfo inmediato, lo que sí se está viendo es que un Estados Unidos, que no deja de ser por mucho la principal potencia militar del mundo, en términos de gasto total, de presencia militar, de capacidad operativa a través de sus flotas y portaaviones, no ha podido dar un major blow, como suelen decir, contra Irán. Y al contrario... Como que parecía que iba a ser más fácil y al final... Por supuesto no que esto fue es tan todo fácil. presa de cómo pensamos a través de la inmediatez, cómo dejamos que esto determine, que las opiniones públicas, que los ritmos de las campañas políticas determinen el curso de los acontecimientos. Pero hay un Trump que admite, en sus propias palabras, que esperaba una campaña mucho más corta, que pone cada vez más medios, que está bombardeando Irán con mucha capacidad militar. Y por más que haya algunos análisis optimistas que quieren ver la posibilidad de que, no sé, esto sea el fin de Israel, el fin de Estados Unidos, no, yo no veo que Irán tenga la capacidad en este momento de derrotar, de obtener un triunfo estratégico ni contra Israel ni contra Estados Unidos. Pero si Irán resiste, eso puede ser un triunfo político en sí mismo. Claro, esa Si es la el pregunta, gobierno ¿qué es iraní ganar? Porque ganar en términos de potencia militar, nadie le gana a Estados Unidos a Israel. E incluso diría que no tiene los medios Irán en este momento para derrotar a Israel, ¿no? Ni siquiera a Estados Unidos, para derrotar a Israel específicamente. Pero si logra resistir con todos los medios, ¿no? Incluso habiendo asesinado al Ayatollah Khamenei, habiendo asesinado a gran parte de la cúpula de la Guardia Revolucionaria, y presentando originalmente, a partir del clima de las protestas, los enfrentamientos con la oposición, que el gobierno iraní estaba por caer, lo que estamos viendo es que el gobierno iraní pareciera, más allá del silencio de radio, haber reconsolidado su posición como el único proyecto político para liderar a Irán frente a las amenazas existenciales de Occidente e Israel, y a un Estados Unidos que incluso con todos sus medios no estaría pudiendo doblegar, incluso en las últimas horas, frente a una propuesta de tregua de 45 días que hizo Estados Unidos, Irán ya presentó una contrapropuesta planteando la evacuación militar de Estados Unidos en Oriente Medio. Claro. Entre otras Sí, cuestiones. hay una posición medio, voy a decirlo en Argentina, ¿no? Pero como que Irán lo delira a Estados Unidos. Decía, no, yo esa reunión no puedo a las 10 de la noche. Hay como una situación en términos de la propaganda que hacen los países de las guerras, que pasa siempre y que ahora la vemos en redes sociales, que es como... Estados Unidos está gobernado por un ultra rico pedófilo que no tiene nada que hacer ni decir acá, y no tiene sentido esta guerra. Como marcar mucho en esa propaganda que no tiene sentido la propuesta de Estados Unidos y que ellos van a resistir, no importa que sea lo que suceda. Es que cuando salimos de la burbuja de Occidente, ¿no? Que a nosotros se nos presentan muchas miradas, muchos valores como universales. Sí. Y lo que nosotros estamos viendo es, bueno, a ver, cuántas personas componen
el occidente atlántico con el que nosotros nos referenciamos. ¿Y qué es? Un cuarto de la población del mundo, con mucha suerte, de hecho quizás menos, un quinto. Bueno, una vez que tomamos esa perspectiva, hay algo que tendría que ser muy evidente cuando nos distanciamos de cómo se nos presenta ese mundo. Hay un presidente que circunstancialmente está a la cabeza de Estados Unidos a partir de su incorrección política y los concursos de popularidad aparateados por los lobbies para que logre llegar a la presidencia. Unilateralmente ese presidente tiene el poder y la capacidad militar de bombardear países a gusto y piacere sin que haya contrapesos, ¿no?, que puedan evitar que eso ocurra. El gobierno de Irán está ahí. Está básicamente hace 46 años, si queremos, desde la revolución iraní del 79. Tiene bases mucho más sólidas para perdurar. Tiene consensos construidos que... Una experiencia muy mala de Irán con Estados Unidos. Después de una experiencia de que haber tenido un régimen impuesto por la CIA tras el golpe a Mossadegh, que tiene bases mucho más sólidas y firmes para mantenerse, para entender por qué pelean. Claro. Que los que tiene la oscilante opinión pública estadounidense, los caprichosos intereses de un sector del Partido Republicano y las disímiles voces que puede haber dentro de las Fuerzas Armadas. Eso no ocurre, y no es porque sean regímenes totalitarios. Eso es algo que nosotros podemos construirnos desde acá y autoconvencernos de que tenemos un sistema político en base a las democracias liberales que es perfecto, no, que universal. Es perfecto, no, es producto de nuestra propia historia. Y además es producto de nuestra propia historia y todo ello, y que nos impide ver quizás cómo funcionan otros modelos u otras sociedades que no se asentan en esos avatares de la opinión pública mediatizada y magnificada por algoritmos. No, el hecho de que tengamos a Trump anunciando por Twitter o haciendo cada día haciendo una declaración de vamos a reducirlos a la edad de piedra, no buscando, no sé, la conformación política. No me sale. La de Trump. Iran, China. Va por ahí, va por ahí. No, va por ahí, pero a Fede Simonetti le sale muy bien. La expresión. Tratando de obtener un clip, tratando de obtener un visto bueno de su electorado. No debería ser el principio que legitime lo que van a ser decisiones de largo plazo en muchas ocasiones de qué va a ocurrir con tu país, qué va a ocurrir con el mundo, qué va a ocurrir con la vida de millones de personas que viven en Oriente Medio. Adhiero totalmente, pero también en este escenario, ¿no?, de desorden mundial en el que vivimos, porque estamos como... está claro que Estados Unidos se mueve como una potencia en decadencia, pero no queda en claro cómo sería el siguiente esquema, ¿no? Porque después de, no sé, en el anterior estaba Inglaterra y después de Inglaterra vino Estados Unidos, uno entendía más o menos las reglas de juego siguen. Ahora es un mundo que es muy distinto para nosotros como occidentales, porque vos decís, bueno, ¿quién sería? China. Bueno, pero China no es occidental. China no piensa su hegemonía de la manera en que la piensan los países occidentales, de cierto colonialismo, de bueno, voy y vos te relacionas conmigo y yo te digo qué tenés que hacer, y si no yo te llevo la democracia, como si vos no cumplís mis reglas, yo voy y me ocupo de que cumplas mis reglas. Entonces es como todo un esquema donde creo que lo que reina es la incertidumbre y también una cuestión, y lo digo como una persona criada en Occidente, que es que, bueno, nosotros somos productos de nuestra historia y hay cosas que nos importan muchísimo en términos de la democracia, en términos de poder elegir o por lo menos tener esa idea de que cada 2, 4 años elegís y tenés un presidente y a veces te gusta y a veces no. Digo, a veces tenés un Alberto Fernández, a veces tenés un Milei, a veces tenés una Cristina. Como, bueno, hay ciertas cuestiones que me parece que son importantes para nosotros, que por ahí en otros países tienen otra historia, bueno, tienen otras búsquedas también. Sí, yo creo que ahí hay dos grandes puntos. Uno es, como vos decías antes, que estos son los sistemas que nosotros hemos construido con nuestra propia historia. Pero el otro también es que también son dispositivos institucionales que fueron creados para otro tiempo. Ese es un punto a debatir, porque constantemente vemos que se nos presenta la idea de que, no sé, el gobierno de Milei tiene el aval de la población o de la gente porque fue refrendado el año pasado en las legislativas en las cuales votaron aproximadamente 2/3 del electorado y de esos 2/3 del electorado que representarían un porcentaje a su vez de la población total, porque no incluirían a los menores y demás,
un torno al 40% de la población de ese electorado, así que podemos calcular en torno al 30% de la población total que podía votar en Argentina, eligió La Libertad Avanza. A partir de eso hay un aval construido y un consenso impuesto, mediatizado, que presentaría que de repente reprimir jubilados está bien, privatizar recursos está bien, y que tener un personaje mediático tratando de hacer shows de lo que debería ser la política nacional y el interés de la defensa de los intereses nacionales es correcto. ¿Dónde está la democracia ahí? Claro. ¿Dónde está? Primero la posibilidad de que haya una intervención directa de las mayorías, ¿no? Porque a mí no me dice que hay un aval absoluto que el 30% de la población que podía votar haya elegido votar a La Libertad Avanza. Circunstancialmente también en un contexto de intervención de los Estados Unidos. Entonces, también lo que yo creo, y sobre todo en un mundo en el que la capacidad de hacer lobby, la capacidad de realizar acciones y operaciones psicológicas, guerra híbrida comunicacional, como puede hacer Estados Unidos, estafando con el Fondo Monetario Internacional o las inyecciones de dinero a los votantes argentinos para que voten a Milei. Y yo diría que la democracia formal, liberal en la que nosotros vivimos, o más que la democracia, la república representativa, formal, liberal en la que nosotros vivimos, no sé si sigue siendo el medio adecuado, es el que tenemos construido, pero el medio adecuado para afrontar las tareas políticas que requieren este mundo, en el que las guerras son la norma, los poderes globales son un factor que puede aplastar las voluntades mayoritarias, y a su vez también los sectores reaccionarios, los capitanes de la industria y sobre todo los sectores más concentrados del capital han encontrado los mecanismos para torcer el sistema a su favor. Que es algo que antes no pasaba. Bueno. Porque no es algo que Mauricio Macri fue una excepción de la historia que llegó a un balotaje en un contexto sumamente enrarecido de negociaciones con los fondos buitre, de negociación, de también la manipulación que se hizo a partir del caso Nisman, y logró ganar con el 1,5% de diferencia de Scioli aproximadamente, ¿no? Con ese porcentaje mínimo, 2%. Pero lo que ocurre con Milei, lo que ocurre con la construcción del segundo Trump, lo que puede aparecer con otras figuras que empiezan a asomar, es otra capacidad de las élites para influir en las decisiones. Y eso lo ves en términos generales, no solo en Argentina, sino como en Occidente. No, lo veo en las democracias liberales occidentales en general. Desde la pandemia sería como el punto así de quiebre. Yo diría que se fue construyendo, por ejemplo, desde que se hablaba de los escándalos de Cambridge Analytica y demás, en una sociedad en la cual todavía quizás esos dispositivos no tenían tanto peso. Pero hoy en día vemos la construcción de candidatos a través de las redes sociales. El caso de Ucrania tampoco deja de ser un caso exento. Estamos hablando, por ejemplo, con Volodymyr Zelensky, de un comediante que llega a ser presidente a partir de la incorrección política y el ataque a la clase. Es que cuando uno lo ve en el largo plazo es muy claro, pero... Decilo, si es tan claro. Cuando uno ve que de repente la llegada de un outsider político, que era un comediante, que habla en contra de la casta política, y con propuestas de libre mercado, que llega y cierra el Congreso cuando asume porque no tenía mayoría, y plantea reformas y programas estructurales que salen mal, que generan más recesión y pobreza en un país que ya tenía montones de problemas, termina llevándolo a una escalada militar, y es muy evidente que uno de los grandes problemas es cómo funcionan los mecanismos para elegir a nuestros representantes hoy en día. Y llevándote un poco más a Argentina, porque había una idea de que, yo de hecho me acuerdo cuando ganó Milei decía, no, es como Trump, es como Bolsonaro. Yo decía, no chicos, es como Zelensky, porque Bolsonaro mal que mal es nacionalista, o sea, como que tiene otra perspectiva. Trump también, además, viste, muy distinto hablar desde una potencia que hablar desde un país latinoamericano, o bueno, Ucrania también, digo, compartía ciertas cosas parecidas con Argentina en cuanto a la estructura económica. Y, se me fue la pregunta, me quiero morir. Volver a Argentina. Volver a Argentina, gracias. Cuando ganó Milei había una idea de, bueno, Milei va a ser como en Perú o como en estos procesos va a cerrar el Congreso. La realidad es que no lo hizo, lo que logró fue torcer todas las voluntades, digo, con los Cuader, con los Campero, como todos esos, logró torcer voluntades y tener un Congreso hoy en día
que le saca las leyes que necesita. Entonces hay ahí como una construcción, o creo yo por lo menos, que hay una construcción de parte de los grupos de acá, de consolidar una derecha en términos de que, más allá de si es Milei o no es Milei, bueno, se pueda consolidar un cambio en la estructura económica, social y política argentina que no pueda cambiarse luego. Sí, por supuesto. Y ahí es donde volvemos al mismo problema. ¿Sí? Pero desde la democracia. O sea, con la democracia, porque lo está haciendo torciendo voluntades, pero usando el Congreso, no es que cerró el Congreso. Sí, pero es desde la democracia en el sentido de que hay una participación popular y... No, pero ¿cuándo hubo una participación popular? Y al menos en otras épocas votaba más del 80% del padrón. Ok, te referís al porcentaje de participación. Del porcentaje de participación, pero también de la posibilidad de influir en eso. En la toma de decisiones o la procedencia de los candidatos. Hoy en día, ¿qué podemos ver? Que volvemos a ese esquema que quizás se veía en otra época, en el que también apareció con Macri, de poner ministros que provengan de las mismas empresas Claro. de los o de los grandes lobbies que Sí. se buscan gerenciar. Pienso en Aranguren, Claro. ¿no? Y Shell, por dar un ejemplo. Pienso en Sturzenegger, ¿no? Pienso también en las segundas líneas que provienen de sectores o grupos económicos que hacen sus leyes a medida. Sí. Les volvemos a la idea del país atendido por sus propios dueños. Ahí me cuesta mucho pensar que nosotros vivimos en una democracia real en ese sentido. Y creo que ahí de nuevo vuelve a aparecer la trampa, si queremos, del sistema representativo acá. Al menos en los términos en los cuales nos toca vivir a nosotros. Y no sé si va a ser tan fácil como, de la misma manera que se formuló este nuevo libre mercado de ideas, vamos a tener un libre mercado de candidatos en el cual el más mediático, el más personaje se imponga en agenda, o incluso podamos tener a dos outsiders yendo al balotage, ¿no? El día de mañana. Hoy no estoy hoy no estoy optimista, quiero hacer hincapié en eso, a pesar de que Yo hay creo- causas que creo que sí nos deberían permitir ser optimistas. O sea, mi miedo es que para el 2027 sea Patricia Bullrich candidata, estén todos los mismos sátrapas, Caputo, Sturzenegger, todo, y sea una derecha más sea la elección de la derecha en un principio, digamos, porque no es que la elección era Milei, la elección era Pato Bullrich, ganó Milei. Listo, se acomodaron todos, le llenaron el gabinete. Pero mi miedo es que 2027 vaya por ese lado y realmente estructuren un cambio que sea muy difícil dar vuelta. Ya es difícil darlo vuelta. Bueno, ahí habría que pensar qué tanta capacidad destructiva está teniendo Milei. Ese Sí. es un buen tema para reflexionar a largo plazo. Por ejemplo, más allá de que es un gran problema que nosotros está aumentando el número de beneficiarios de planes sociales, hay dos datos ahí. Una es que sigue existiendo el sistema de asistencialismo social que tanto Sí, a través de la UH principalmente, casi de manera exclusiva ahora. Sí. Y el otro dato es, qué interesante, qué bien que está funcionando la política narcocapitalista, que hay cada vez más personas beneficiarias de AUH, ¿no? Que necesitan solicitarlo también. Pienso en el problema que va a enfrentar el sistema educativo y también lo que es todo el aparato científico nacional. Eso, ahí veo un daño que puede ser permanente, sobre todo a partir de desprestigiar instituciones Claro. o banderas históricas del país. Sobre todo en un país que tuvo una fuga de cerebros, ahora que estuvimos tan cerca del 24 de marzo y demás. Quisiera tener ahora la vista a largo plazo para ver qué es lo que va a ocurrir con nuestros recursos naturales. Claro. Eso es algo que me genera muchas dudas al respecto de la capacidad para saquear el país. Porque uno desde hace años, por ejemplo, habla de cuestiones como el fracking, cuestiones como minería a cielo abierto, este tipo de cuestiones. Cuando éramos jóvenes ya estaba en agenda, ¿no? Cuando éramos más jóvenes. Cuando éramos jóvenes nos mataste Bueno, a los dos. pero seguramente cuando vos eras estudiante, yo era estudiante, Sí. yo me acuerdo de esas épocas, ¿no? Que corríamos también en algunos casos al kirchnerismo porque la Barrick Gold, porque Chevron, sí. porque Chevron y demás. Esos temas es como que de alguna manera siempre están en agenda. Sin embargo, también
siguen desarrollándose proyectos de infraestructura, de energía, que han tenido la posibilidad de mejorar la capacidad productiva del país. Pienso, por ejemplo, todo el tema de gasoducto y demás en torno a Vaca Muerta, ¿no? Ahora, ¿cuánto tenemos? ¿Cuántos recursos más? Sobre todo aquellos que son finitos. Y cuánto, que es uno de los grandes puntos, ¿cuánta cintura seguiremos teniendo como país para hacer algo con eso antes de que se termine de destruir? Claro. Y yo creo que, bueno, hay reservas que son amplias todavía. Por lo menos el agua está, esa también, esa de cuando uno es niño, la próxima guerra es por el agua, no aún. Tenemos muchas guerras antes. Claro. Pero yo creo que en el largo plazo, si no dejamos que se termine de construir o de constituir esto como una plutocracia absoluta, hay medios para que el país pueda desarrollarse, para que podamos apostar a una sociedad más democrática en el sentido real y no simplemente votar cada 2 días, en el que podamos tener un gobierno conformado por cuadros capaces, técnicos, y que abandonemos la pelotudez de hacer concursos de personajes mediáticos para ver quién es el que va a ser el próximo encargado de administrar el país. ¿Y cómo te imaginas eso para la Argentina? O sea, ¿cómo vehiculizás eso? ¿Cómo lo vehiculizas? Yo creo que inventé una palabra ahí, así que puedes usar otra. No pasa nada. Porque digo, lo de los cuadros a mí me lleva mucho a la estructura de China en términos de las formaciones. Es obvio que estoy pensando en China. Es obvio que estoy pensando en China. Pero digo, ¿cómo llevas eso a la formación acá? Como que hay algo ahí que me cuesta hacer la transición o sí, el proceso de creación. No, por supuesto que hay que superar el hecho de que el capitalismo tardío genera subjetividades estúpidas. Estamos en una sociedad en este momento que apunta a todo, no solo a la desinformación, sino al pensamiento simple, a ser incapaz de ver matices, de ver grises, de reconocer complejidades, y eso eventualmente, y creo que puede ser uno de los daños más graves, nos va a llevar a una sociedad que va a ser mucho menos reflexiva y sobre todo mucho más manipulable. Y uno diría, no, pero ahora que tenemos teléfonos inteligentes y ahora que hay otras fuentes de información, no. Hay incluso datos concretos. La gente cree menos en los científicos, la gente cada vez atiende más a las enseñanzas de gurúes, se desconocen fundamentos elementales de cómo funcionan las leyes de la física, o incluso está bajando la tasa de vacunación. O sea, hay datos muy concretos de que... Yo te diría, no creo que sea porque la gente es estúpida simplemente, sino que hay una cuestión del capitalismo tardío y una precarización tan grande de la vida, que primero lo de los gurúes y todo el pensamiento metafísico, y como hay algo de necesidad ahí de seguir algo, ¿viste? Lo que sea, algo que me reconforte un poco en este mundo tan hostil. Y después lo de la cuestión simple, eso, la gente tiene pluriempleo, sabe que nunca va a tener su casa propia, es como muy el sobrevivir, y el sobrevivir es llano, pero porque estás con toda tu energía puesta en nada más y nada menos que poder continuar tu vida, pagarle los medicamentos a tu viejo y tratar de llegar a fin de mes. Sí, pero eso sería una apreciación parcialmente cierta, porque también lo vemos en los sectores pudientes. Claro, es verdad que nuestras élites son bastante pelotudas en esta época. Hay una necesidad del capital en producir sujetos son más siniestros mucho más que pelotudos. Y son las dos cosas en algunos casos. Sí. Bueno, de hecho lo de Irán lo demuestra, ¿no? Yo siento que realmente el poder político y económico creía que iba a ser mucho más fácil Irán, pero por ignorancia, porque desconocían la historia de Irán y de su pueblo. Porque por supuesto que, claro, Irán tiene que ser... No sabían ni cuántos habitantes tenía. Primero eso. Tienen que construirse esta idea. Yo cada vez que veo al boludo de Jonathan Viale, me acuerdo una editorial que presentaba nuestra guerra, ¿no?, entre Occidente, que es Israel, y que somos nosotros y nuestros valores, e Irán. Ay, qué fuerte que sean esos nuestros valores. Sí, y ponía a Cristina con la bandera de Irán y a Milei con la bandera de Israel enfrentados, y te ponen Irán y te ponen a mujeres con burka, claro, ¿no? Y en Irán las mujeres no usan burka. Claro. Burka se usa en Afganistán, se usa en algunas partes de Pakistán, quizás en Arabia Saudita en algunos casos, usan hijab.
Y con todo no estoy diciendo que no existan mecanismos de opresión, pero si mirás la región, la situación de Irán es muy singular. Sí. No voy a hacer un lavado de cara, no me No. interesa, pero en los términos regionales es como hacer o focalizar que Irán atenta contra nuestro sistema de valores, cuando ahí está Arabia Saudita como aliado de Estados Unidos y cuando hay montones de otros países como Pakistán que tienen sistemas aún más opresivos, pero como son funcionales no pasa nada, Por supuesto. es un poco hipócrita. Es muy hipócrita, sobre Pero todo también- con Israel, con la figura de Israel cometiendo un genocidio en vivo y en directo. También hay algo ahí que yo creo que cuestiona los propios fundamentos de Occidente, porque es como, ¿qué tipo de democracia me venís a traer? ¿La que vos elegís a qué pueblo limpiás? Sí, O sea, que es la democracia formal de los países, que como Francia pueden ser potencias coloniales en 1950, 1960 y cometer crímenes en Indochina, en Argelia y en otros países de África también. claro. Pero también lo que pienso es, volviendo a esta idea de nosotros somos universales y la tenemos re clara y todos los demás, no lo vamos a decir esa palabra, pero que en realidad son todos negros, son todos brutos, los árabes son brutos, los latinoamericanos son brutos, ¿no? Son todos boludos y nosotros ya nos las resolvimos todas. No son capaces de ver, por ejemplo, que la sociedad iraní es una sociedad mucho más sofisticada, es una sociedad formada que tiene una historia milenaria, ¿no? Hay 2.500 años, 2 milenios y medio de historia, Milenaria e más de imperial. 2 milenios y medio entre el imperio persa aqueménida y el Irán actual, ¿no? Y por algo sí. hablan farsi y todas esas cuestiones. Entonces, que Estados Unidos, que apareció como una potencia hace 80 años, ¿no? Perdón, como una potencia hace, vamos a dejarlo en 110, 100 años, 100 sí. años. Y como la primera potencia mundial hace unos 90 años y definitivamente hace 80, de repente presente esto es no tener la mirada a largo plazo, por más que haya cambiado tanto el mundo en el Claro. siglo XX. Y en ese sentido, creer que nosotros, que más o menos vemos un mono, ¿no? Que más o menos hace alguna payasada y grita y lo votamos desde acá, somos una sociedad mejor o superior, y es un poco burdo. Pará, yo te corté porque vos estabas diciendo que estábamos en una sociedad más estúpida y eso permitía... No, que el capitalismo tardío necesita Sí. generar subjetividades más burdas Claro. actualmente. Y en ese sentido, digo, ¿no? Porque uno, no sé, pienso también en la formación como cualquier persona de izquierda en Argentina y en el mundo, tiene muy, muy latente la URSS como poder político, pero la Revolución de Octubre como hecho significativo. Bueno, revoluciones puede ser como la de Cuba, digo, como casos de intentar implementar o construir ese mundo mejor, ¿no? Como pensando en un mundo más igualitario, más equitativo. De esa historia, ¿qué podríamos tomar para ahora? ¿Se entiende mi pregunta? ¿Cuánto tenemos? Tratá de hacerlo sintético. Porque yo de la Revolución de Octubre te digo un montón de cosas. Después de todo el camino de la URSS, bueno, no sé si te puedo decir estalinista o no, pero digo, como que sé que tenés una visión más no sé si benévola con Joseph, pero digo, hay como cosas que uno dice, bueno, ¿cómo llegó a la Rusia de hoy? Y bueno, mucho quedó en el camino. Bien. Primero, salir de la visión coyuntural y contingente de que hay que resolver agendas inmediatas, ¿no? Que pueden aparecer muy lindas y debatibles, y no tener visión de Estado. Tanto la Unión Soviética como la China actual tuvieron economías basadas en planes quinquenales, ¿no? Sí. Y en ese sentido, más allá de, por supuesto, el costo humano que tuvieron, sobre todo los primeros 3 planes quinquenales del estalinismo, lograron una meta real, que fue la transformación productiva de la Unión Soviética. Hablamos de un país que tenía 160 millones de habitantes, que fue remodelado en su totalidad en un proceso que es asimilable a una revolución en sí misma. Pero no me alcanza con quedarme con Stalin. A mí me interesa sobre todo ver qué ocurrió después. La Unión Soviética, sobre todo, funcionaba, el Partido Comunista de la Unión Soviética, como un partido de cuadros. Muchas veces a nosotros nos venden una imagen muy burda cuando vemos cómo funcionan los países socialistas. Nos dicen, todos votan al mismo partido y ya. Y eso te impide ver, ¿no? Porque sos muy corto de miras, que
en esos partidos hay debates reales que no tienen que ver con debatir contingentemente, yo soy anti-K, yo soy K, sino, por ejemplo, con dar muestras concretas de medidas económicas, políticas que se muestran efectivas y definir políticas de Estado, ¿no? Porque eso es lo interesante, por ejemplo, de lo que pasa en la República Popular de China, lo que pasaba en la Unión Soviética, también lo que pasa en Cuba, que es que el sistema político no está debatiendo quién tiene tal o cual camiseta, sino cuáles son las medidas que hay que implementar. Claro. Y en ese sentido, que haya partidos únicos o sistemas que funcionan, ¿no? Como los sistemas socialistas, no implica que no hay debate de ideas. Al contrario, muchas veces implica que lo que se debate es, por ejemplo, cuáles son los programas que se han demostrado efectivos, cuáles son las miradas de largo plazo. Y esto, sin ir más lejos, el debate sobre industrialización en la Unión Soviética naciente entre Trotsky y Stalin era un debate que se podía dar dentro del mismo partido y tenías posiciones enfrentadas, ¿no? Pero que apuntaban a un tema que era concreto, que es el problema del desarrollo. E incluso la línea de Bukharin, que era como la línea más pro-NEP en ese momento, era una línea de debate económico. Y estábamos hablando no de la camiseta, sino de algo que iba a tener un impacto real en el país. En ese sentido... No siempre se resolvieron las cosas con ideas, digamos. ¿Cómo? Como no es que se resolvían necesariamente en la mesa de debate, porque justamente Stalin se cargó de borrar a bastantes. Pero en la mesa del debate ganó, quiero apuntar en esto, el Comité Central del Partido Comunista tomó la postura de Stalin. Está bien, pero yo lo que quiero marcar ahí como ciertas limitaciones, sobre todo haciéndolas 100 años después, podemos decir, bueno, tampoco es que podemos idealizar que había un momento de ideas, bueno, yo gano, yo pierdo, bueno, listo, no pasa nada, vos perdiste, seguimos construyendo porque no pasó eso. Pero sí pasó. El debate de ideas después se resuelve por otros medios, pero era un debate de ideas. Y el problema, por ejemplo, uno de los grandes puntos, cuando a Trotsky se le acusa de cosmopolita en el debate sobre industrialización, era justamente el planteo de qué hacemos, que para mí es un tema, que es que Trotsky podía ser muy sólido teóricamente para plantear las limitaciones que podía tener el desarrollo de las fuerzas productivas en la URSS, pero no estaba viendo la situación concreta que estaban enfrentados en ese momento, que era el cordón sanitario. Y en ese sentido eso era un debate que había que dar. Sí. Pero más allá de eso sí quiero plantearme y quedarme con el modelo, porque eso es lo que también después siguió funcionando en la URSS. Y incluso después de la época de la desestalinización, las líneas, por más que estaban prohibidas las líneas internas, los debates dentro de, podía ser el Soviet Supremo o en el Comité Central, seguían existiendo y eran un motivo. Después se anquilosó, por supuesto, pero no veía ya en Stalin esa burocratización y esa... Eso ya estaba con Lenin. Expulsión Lenin en el Congreso del 27, el Congreso del 27, el Congreso del 21, en el 20, en el del 19 y en el del 21, ¿no? Ya Lenin mandaba directivas para bajar a sus opositores en los debates del Comité Central, ¿no? En los congresos del Partido Comunista, los mismos métodos que usó Stalin para sacar a Trotsky en los que usaban Lenin, incluso contra Trotsky. Yo no estás discutiendo con una trotskista, así que no te lo digo por los nombres. Pero te lo digo en términos de que si eso te parece un problema o no. O te parece como que es parte necesaria de un plan de acción donde vos, bueno, eventualmente para avanzar borrás a ciertos contrincantes. Era un país que estaba atravesando una guerra civil. Sí. Por eso, capaz no sé si son sí, buenos. Sí, puede ser. No sé si son buenos o malos. No, creo que son los métodos que surgieron en ese momento. Pero hay como una imagen que a mí me parece medio caricaturesca, que es Stalin era un tipo malo que llegó y logró cambiar el rumbo de la historia. Sí, yo no creo eso, realmente no lo creo. Yo eso tampoco. Me parece imposible porque nunca la historia tiene que ver con buenos y malos. Bueno, en ese sentido. Pero muchas veces si no era uno, era otro también. Más allá de eso, qué sé yo, todos los métodos burocráticos para desplazar a las disidencias internas ya se aplicaban cuando Lenin estaba vivo y los mismo Lenin los aplicaba contra la oposición izquierdista. Yo te quiero hacer una pregunta que es por ahí más profunda en términos de también traerlo al presente. Igual, antes de eso quiero plantear 2 o 3 cosas que pero vos me no olvidarme de esto. No te lo voy a interrumpir, sino porque quería dejarme para que no nos vayamos antes de eso. Más allá de la cuestión, por ejemplo, de lo que podía ser los debates políticos económicos,
también durante la era de la URSS, y un poquito también se ve en las existencias de los modelos socialistas que todavía existen, hay enormes políticas de desarrollo cultural, de desarrollo educativo. La campaña contra el analfabetismo, tanto en la URSS como en Vietnam, como en China, como en Cuba, fueron campañas que eliminaron el analfabetismo. Las campañas también implicaban el desarrollo del deporte desde el Estado, el desarrollo también de una cultura general, pero también incluso de favorecer que los ciudadanos de a pie fueran personas formadas intelectualmente. En ese sentido, cuando vemos lo que fueron los planes de la aplicación del deporte, de las ciencias, o incluso los debates de los congresos que se daban, eran proyectos impulsados desde el propio Estado para tener una ciudadanía que estuviera intelectualizada, que fuera capaz de participar de debates. En ese sentido, creo que hay mucho para aprender. También en la aptitud que se exigía para aquellos que fueran cuadros administrativos dentro del Estado. También pienso en la infraestructura. Me pasaba recorriendo la región de Carelia, ¿no? En el lejano norte, al norte de San Petersburgo, con una señora que había nacido en la época de la URSS y que me planteaba, y sí, gran parte de la integración de todos estos territorios lejanos eran posibles porque había un plan nacional, por ejemplo, para favorecer la integración territorial en el país que era geográficamente el más grande del mundo. Claro. Y que ahí, por ejemplo, era un desafío enorme, pero también lo vemos en China, que no deja de ser uno de los países más grandes y el más poblado. Ahora la India tiene más. Pero hay mucho para pensar de esas aplicaciones o de lo que fueron los proyectos del socialismo. Ni hablar en el desarrollo de ciencia, capacidades militares, infraestructura de transporte. Y en ese sentido, incluso pensaba, ¿no? Yo tengo un amigo que vivió varios meses en Cuba hace ya varios años, ¿no? En una época en la cual estamos hablando hace unos 20 años. Ah, ok. Otra Cuba. Otra Cuba. Y que me planteaba, uno ponía la televisión en Cuba y hace 20 años, y los programas eran de profesores de matemática explicando matemática, profesores hablando de arte, gente hablando de cultura, y que cada tanto... El mejor momento de encuentro de acá. Sí, exactamente, era como ver encuentro constantemente. Claro. Y en ese sentido yo creo que hay que salirse un poquito de la lógica que nosotros hemos asimilado, mamado y naturalizado, de que todo esté mediado por el afán de lucro del capital, para pensar cómo en muchas de estas sociedades se dio... no solo impulso, sino se puso en valor los elementos que hacen a la vida humana, la cultura, el deporte, la intelectualidad, incluso las artes dramáticas, el cine. Claro. El cine soviético tuvo una enorme capacidad. Hoy en día siempre planteo, una de las mejores películas bélicas de la historia es Ven y Mira, que es una película soviética de los años 80 que expresa con mucha crudeza, pero también de una forma... increíble los horrores no solo de la guerra en general, sino también de la Segunda Guerra Mundial, con medios mucho más limitados de los que tenía el cine, claro. Que los que tenía el cine estadounidense en la misma época. Entonces, creo que uno de los puntos centrales es qué pasa cuando nos salimos de pensar que todo tiene que estar mediado por si es lucrativo y volvemos al principio de pongamos en el centro de las cuestiones lo humano, ¿no? Como decía, el ser humano, como dice Bullrich, pero pongamos de verdad... Es una filosofía muy interesante. Ya bajo una filosofía muy interesante, que hacemos con el arte, que hacemos con el deporte, que hacemos con la ciencia. Sí, hay un rol en la planificación que creo que hoy en día, 2026, es incuestionable, sobre todo cuando uno ve el avance de China y de una planificación... donde el Estado logra estar por encima del poder económico, que es al fin y al cabo lo que Occidente no consigue, ¿no? Con estas generaciones de ultra ricos que tienen más capital que países enteros, o ya dentro de poco que regiones enteras, ¿no? Entonces hay una disputa ahí que es material y muy concreta en relación a, bueno, ¿qué pueden hacer estos estados también? Porque nosotros decimos, bueno... los problemas de las democracias. Ok, pero el Estado argentino o el Estado estadounidense, digamos, para llevarlo a otro lado, tiene un conflicto que es que tiene una clase ultra rica que tiene más plata que Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podés hacer que el poder estatal, que el poder de todos sería, o por lo menos se supone que es eso, esté por encima de esas personas en concreto? Tal vez los mecanismos de la democracia formal no sean suficientes. Ay, pensé que me iba a hacer una respuesta mucho peor como... No, traté de ser... Rusia, la URSS lo resolvió en la Revolución de Octubre. Yo fui muy políticamente correcto. No, hay métodos que se usaron en la Revolución Francesa los también. clipeables.
Una vez decíamos con Juan Felipe que en China se recontra resolvió el problema inmobiliario. Y está muy resuelto. Sí. De hecho, todo ciudadano chino puede acceder a una vivienda. No es dueño de la vivienda igual, ¿no? Como que No de la forma tenés, permanente. Eso. Como que la tenés mientras la usás, Sí, digamos. y cuando haya otra generación, tus hijos van a tener vivienda. Claro. Sí, eso es muy loco para una mente occidental. Pero todos. Sí. Sí, Y el que quiere tener tierra para producir, va a tener tierra para producir. Lo que no hay, y lo que no va a haber, es que se constituya la existencia de una clase entera que pueda hacer eso a espaldas del Estado sin pagar un precio por ello. Claro. En China puede haber multimillonarios, pero los multimillonarios tienen que responder a los intereses de el Partido Comunista que representa, se supone, la dictadura democrática del pueblo. Claro. Pero vos entendés que eso... Bueno, volviendo a la Argentina justamente, ¿no? Porque vos eso... Me es inconcebible que exista Galperín que ponga sus impuestos en Uruguay en mi mundo ideal. Claro. En mi mundo ideal eso no debería pasar. No, adhiero, no debería pasar. Porque de hecho, quiero hacer mucho hincapié en esto, porque una y otra vez nos rompen la pija, perdón, A mí no. es verdad, los ovarios, en otros casos, con... Nosotros los mantenemos con nuestros impuestos. Sí. Nosotros con nuestros impuestos, los trabajadores, con nuestros impuestos aseguramos la existencia de la infraestructura que permite que el capital exista. Sí. Desde el sistema jurídico hasta las rutas, desde los puertos hasta la iluminación de lo que va a transportar el camión para vender la soja o el trigo o el maíz en este momento, o incluso todo el sistema logístico que permite que Galperín venda sus productos y se quede su parte como un parásito. Sí. Entonces, todo eso lo mantenemos nosotros, sin ni siquiera entrar en la cuestión de la plusvalía. Esa idea de que los ricos pagan impuestos para mantener a una clase pasiva que no quiere trabajar es una falacia absoluta. Es mucho más lo que nosotros mantenemos las condiciones para que los ricos puedan ser ricos. Y el día que dejemos de hacer eso, ¿no? El mundo va a apuntar en otra dirección posiblemente. Sí. Cuando nosotros dejemos de mantenerlos. Sí, de hecho está tan avanzado ese discurso que dentro de poco creo que va a haber que pagarle al jefe para ir a trabajar, ¿viste? Es como una idea de vos agradecer que tenés trabajo, vos tenés que agradecer que trabajás 12 horas y que te pagan a fin de mes. Sí, pero incluso yendo, sin ni siquiera llegar a la plusvalía, ¿no? Sí. Yendo al hecho de que los grandes beneficiarios de la existencia de todo el aparato del Estado que asegura la existencia de la propiedad privada, la defensa no a través del derecho civil y comercial, de las propias transacciones y las operaciones que les permiten ser multimillonarios, Sí. se mantiene con los impuestos de todos los demás también. Totalmente. Sí, hay cuestiones que para mí son cada vez más obvias, que es una lucha de clases, ¿viste? Lo llamamos de distintas maneras, pero al fin y al cabo, cuando vos tenés una clase tan hiperconcentrada, porque siempre yo creo que el problema era como, bueno, vivimos en un mundo donde es muy heterogénea la clase trabajadora, porque es verdad, vos tenés Sí. trabajadores formales, informales, de la economía popular, digo, es cierto que en la mayor precarización también hubo más heterogeneidad en esa clase trabajadora. Ok, pero también tenés un fenómeno de concentración tan alto en las clases altas, en las clases propietarias, que ya es muy fácil delimitar hasta dónde sos un ultra rico y hasta dónde sos un millonario y hasta dónde sos un pyme, ¿viste? Como que eso se hizo bastante fácil. Entonces debería ser un poco más fácil ver quién es nuestro enemigo en un sentido más amplio. Pero bueno, no pasa eso todavía. No, lamentablemente no. Y uno de los puntos que creo que es interesante cuando vemos cómo funcionan las sanciones y ese tipo de cuestiones es ver qué pasa cuando salimos de esa burbuja también de cómo funciona el mercado bursátil, de cómo funcionan las acciones y demás. Y vemos qué pasa en la economía real. Y si bien Rusia es un país capitalista hoy en día, me parece muy llamativo, ¿no?, pensar cómo funciona un país que es el país con más sanciones del mundo. Ya no tantas. Las van Menos limitando. Sigue siendo el más sancionado, Sí. prácticamente. No tiene a Estados Unidos enfrente como le pasa a Cuba. Claro. Pero que, sin embargo, a partir del peso que tiene la economía real, sigue existiendo por fuera de ese mercado financiero. También incluso supo de los flujos de construirse sus capital. alianzas con Por Estados Unidos en decadencia, ¿no? Por supuesto. Pero, ¿qué pasa cuando salimos de eso y vamos a
la economía productiva a la economía real, ¿no? Y Claro. salimos de toda esa falopa que existe por encima de lo que es el trabajo verdadero. Claro. Sí, Rusia viene en un camino, bueno, también tiene a Putin hace mucho, ¿no? Pero viene en un camino muy, que cuando lo trazás en una serie más larga lo entendés. Rusia, yo me acuerdo en 2015, cuando veía 2014, 2015, veía los procesos de endeudamiento de los países, todos los países estaban sobreendeudados, absolutamente todos, y vos veías a Rusia que no estaba para nada sobreendeudado, y vos decías, ¿por qué? ¿Por qué será? Bueno, quedó Ahí claro está. el porqué. Como que había una estrategia ahí pensada a más largo plazo. En ese momento era como, pero qué raro, ¿por qué si podría? Sí, pero pienso en eso sobre todo de cara a desafíos del día de mañana, Sí, ¿no? Si este mundo se sigue quebrando, si algún día logramos poder imponer desde el poder una transformación estructural del país. sí, ¿Qué pasa con la dependencia tecnológica? ¿Qué pasa con la dependencia energética? Mm. ¿Qué pasa con la dependencia incluso de la disponibilidad de mano de obra calificada para hacer esas tareas o de la logística? sí, Tener todos esos elementos de verdad es lo que el día de mañana te permite, no sé, no depender de Sí, tener empresas soberanía. extranjeras o capital extranjero para explotar vaca muerta, no depender para vender trabajos de minería o de exploración y perforación petrolera. sí. Ahí es cuando te das cuenta de que tal vez el valor real de la economía está en esos puntos, Claro. cuando salís de esa burbuja. Por supuesto que Sí, ahora... son como los que elementos ahora de soberanía. vos sos la economista, por supuesto, pero hoy en día, y bueno, cuando uno piensa en ventajas comparativas, la disponibilidad Sí. y demás, es como que bueno, por ahora pareciera que en la sociedad globalizada es más barato comprar esto de China. Sí, pero asegurar también los medios para tener autonomía, autosuficiencia en ciertos aspectos, es central en términos estratégicos. Sobre todo en este mundo, ¿no? Que es cada vez más conflictivo. Sí. Y yendo a eso, ¿no? Porque parece una Argentina que va en el sentido opuesto. O sea, como todo el mundo o todos los países están viendo cómo asegurarse ciertos recursos, cierta tecnología, como en un mundo que se va cerrando cada vez más, y Argentina con un Milei que piensa que estamos en el consenso de Washington y que el mundo está globalizado y para siempre. ¿Cómo lo ves eso de Milei? Y tengo una pregunta para vos como historiador, si crees que este gobierno es el peor desde la vuelta a la democracia. Sí, ¿Sí? sí, Así, sin dudarlo. sí. Ah, wow. Sí, Yo de la pensé que Rúa, ibas a de la pelear Rúa con- ya heredó con la crisis. Menem. No, Yo me peleo entre Menem y él. Como igual que- Menem hizo los indultos, eso es cierto, pero los hizo en el 89. Milei trae la teoría de los dos demonios en el 2020. Sí. De la Rúa ya agarró la bomba por Privatizó explotar, muchas cosas, hizo todo mal. Muchas cosas muy importantes. Sí, ya lo sé. De la Rúa ya... De la Rúa yo creo que heredó mucho. No sé si le culparía todo a... No, por supuesto que hizo todo mal Chupete. sobre esa base, Sí, pero eso lo hubiera explotado tal vez a cualquiera. sí. Menem, que yo no me subo y no tomo de la que empezaron a tomar algunos de reivindicar a Menem, esa no es para mí. No. Qué bueno. No, obvio que no. Pero Menem de alguna manera, con la concesión terrible, catastrófica, de indultar a los máximos responsables, hay que también pensar en función de eso, con todos sus condicionamientos, lo que representó el momento de Alfonsín de las leyes de obediencia debida y punto final también. Logró subordinar al poder militar. Pienso en eso. Pienso en logros de largo plazo y en el momento del consenso de Washington. Milei intenta reproducir esas lógicas cuando no hay consenso de Washington, cuando ya no tenemos, ¿no?, la necesidad de la inmediatez de lo que fue la última dictadura para traer la teoría de los dos demonios, cuando el país ha desarrollado el sistema científico Claro. y enormes capacidades materiales, vamos en contra de eso. A pesar de que nuestro programa nuclear sea eficiente, vamos en contra de eso. A pesar de que ARSAT funcione bien, vamos en contra de eso. A pesar de que YPF, ¿no?, y pensando, ¿no?, ahora celebraron, ¿no?, que la justicia falló a favor de la expropiación de Kicillof, quiero Sí. hacer hincapié en eso, cuando el propio presidente, durante el juicio, declaró en contra de la Argentina, planteando que se hicieron las cosas mal, sin ser consciente de que como jefe de Estado es responsable y que podía, por ejemplo, facilitar que se termine cobrando a la Argentina por ello.
No se me ocurre la manera. Se me ocurre que de alguna manera, si querés, el control de la inflación, pero a costo de una recesión catastrófica. Claro, no, y con una inflación que corre al 3, así que tampoco es una inflación tan chica. Incluso la economía del menemismo creció, con más pobres, Claro. pero creció. De Milei no podemos hablar de eso. Bueno, creció el año pasado, pero sí, a costa de 3 sectores que No, igual no creció traccionan. en términos nominales porque en la balanza entran las Pero el PBI esas creció. cuestiones, sí. Sí, creció, obvio, por cómo se cuenta, todo, digo, un millón de discusiones, pero al fin y al cabo es el modelo que, no sé, creció la minería y la minería despidió gente. Sí. Porque la minería necesitas al principio y después no necesitas más gente. O sea, necesitas muy pocas personas. Pero más allá de eso, en este gobierno, en la peor democracia, Igual, el peor gobierno desde igual, la vuelta a la por supuesto democracia. que lo digo sin que podamos ver la totalidad y hay que ver qué va a pasar si vemos la totalidad cuando termine, ¿no? O sea, que puede ser peor, decís. Yo creo que puede ser peor o me pueden callar. Pero yo viendo la totalidad del menemismo, por supuesto que el menemismo termina un desastre. Sí. El menemismo salió de una hiperinflación de verdad y no imaginaria. Sí. Por más que haya habido una inflación muy alta, no fue la hiperinflación de Alfonsín. Acá no le veo Claro. ningún punto positivo por fuera de un control de la situación, de la inflación que se parece más a la paz de los cementerios. Y en ese contexto, ¿no? ¿Vos qué rol le Perdón, ves? además salimos de los BRICS me cuando dejaste hacer la pregunta. Perdón, cuando habíamos entrado. Pero es que Señor, cada vez no, que de lo los pienso BRICS solo fue es peor. gravísima. Lo de los BRICS a mí me dolió muchísimo. Porque además A era los como, dos. es por ahí, ¿por qué te cerrás? Ya estaba todo hecho el trabajo, solo tenía que firmar. Después no va, Fue no en contra, importa, pero... acabamos de votar en contra de una resolución para condenar la esclavitud. Votamos Sí. en contra junto a Israel y Estados Unidos. Es muy lamentable. Salimos de posicionamientos históricos clave en el reclamo por la soberanía por Malvinas. No, hay tantos puntos que no sé Sí. cómo seguir. La verdad que sí. Bueno, por eso, en este contexto, en el peor gobierno desde la vuelta a la democracia, ¿cómo ves el rol de la izquierda? Digo izquierda en un sentido amplio. Vos me acuerdo que llamaste a votar a Grabois Sí. en el 2023. ¿Cómo ves esa construcción? Te digo izquierda, puede ser la izquierda peronista, la izquierda trotskista, digo, con los elementos que hay en la Argentina. ¿Cómo la ves de cara al 2027? Iba a ser un chiste. Hacelo. Apoyar el fusil sobre el hombro de Kerensky para disparar sobre Kornilov. Explícalo. No. Qué hijo de puta. Apoyar el fusil sobre el hombro de Kisil. No. No voy a explicarlo porque va a salir en contra. Creo que vos me entendiste. Sí, te entendí, Perfecto. Esperemos que del otro lado hayan entendido. Esa es mi postura en Ok. este momento. Sí. Ok. El día de mañana discutimos lo que quieran y estoy a favor de que eso tiene que pasar para que no se cometan errores que ya han ocurrido en el Sí. amplio campo nacional y popular, en el amplio campo popular izquierda. Pero me parece que hay un enemigo muy evidente en el plano nacional en este momento. Claro. Pero no ves como una construcción que en sí misma sea transformadora, digamos. Como no ves un... Porque yo a Kicillof, sobre todo desde este fallo en el juicio, lo veo mejor, la verdad. Lo veo como posicionándose mejor en términos No, a ver, de... yo por eso quiero plantear, eso es una apreciación Más personal. contento, pero ¿viste? para mí Como con más aura. Para mí la figura política que está más capacitada para liderar un frente contra Milei es Kicillof. Pero Sí, teniendo en cuenta que Cristina está que presa, ¿no? me parece súper evidente y el que no lo quiere ver, o al menos el que es claro que tendría que integrar, ser uno de los miembros de la fórmula que se ponga. Claro. Si nos ponemos en términos electorales, no deja de gobernar la provincia más importante del país, no Claro. deja de haber sido probado 2 veces en las elecciones de esa provincia, no deja de ser el principal dirigente del peronismo en este momento, pero también del amplio campo nacional y popular en ese sentido, por fuera de que Cristina esté presa. Es un hombre que no coquetea con
la que cualquiera toma cuando se pone de moda, como de repente empezar a tomar la del menemismo, empezar a tomar la del antisemitismo, empezar a tomar la de Villarruel, ¿no? Esa no se subió a ninguna de esas. Es un tipo que hace mucho hincapié en la producción y en la economía real, que viene justamente de una escuela de pensamiento económico vinculado a eso. Me parece que hay muchos puntos por los cuales, en ese sentido, si vos me decís, sí, cuál debería ser el candidato, cuál es el candidato que respaldarías, votarías y que quisieras, y sí, es Axel Kicillof. Pero también yo estaba pensando en el discurso general de las izquierdas, ¿no? Que deberían enfrentar, sobre todo aquellos que no van a votar a Kicillof, tendría que tener claro que, bueno, al menos en este momento hay claramente un oponente del otro lado que viene a destruir todo lo que se parezca a la izquierda, ¿no? Y que lo plantea de esa manera. Y también de la misma manera quiero hacer hincapié sobre todo que la posición, hablando de las que toman algunos, la del macartismo que toman algunos, también me parece una falopa muy boluda, una pose innecesaria que además hubo mucha es reacción contraproducente. porque salió Miriam muy alta en las encuestas y de repente se activó ahí una acción medio macartista como Sí, por eso. fuerte, desde Por eso, muchos lugares. Si vos me decís, ¿no? Sobre todo porque sé que siempre la izquierda está ahí entre ese sector que, por ejemplo, está dispuesto a ir en un frente con el peronismo y los que no. Yo creo que sin el peronismo no se puede, con el peronismo solo no alcanza. El otro día lo hablaba con Mati Colombati. Dice, bueno, necesariamente hay un diálogo ahí histórico porque el peronismo representa en la historia argentina ese piso mínimo de conciencia, de clase, de antiimperialismo, de conciencia popular, con el que tenés que contar, porque no podés construir por fuera de eso. Bueno, si querés construir por fuera de eso va a haber un problema. Ahora, construir acompañado por eso, pero tratando de mantener tus reivindicaciones históricas me parece central. Y por eso también, en ese sentido, de nuevo, si me preguntás por qué Kicillof, porque no ha tomado de esa tampoco. Me parece importante. Claro. Sí, porque también pasa mucho con los sectores que construyen desde el peronismo, que el peronismo tiene esa habilidad de comerte y escupirte al costado, ¿viste? ¿Sí? Como, sí, vení vos con todo tu movimiento hermoso, vení. Te escupa, ¿viste? Y no sos nada después. Te perdés un poco en una estructura que es muy, muy grande y que tiene esos movimientos macartos también. Y por eso creo que una construcción que vaya por afuera de esa lógica es un lugar para acompañar. Bien. Bueno, cerrá los ojos un minuto. Necesito que te imagines efectivamente el mundo mejor. Digo, vos estás ahí, hay un mundo mejor, de repente te levantaste y sucedió ese mundo mejor. Sí. ¿Cómo es ese mundo mejor? Galperín está asfaltando una ruta en la Patagonia. Con sus manos. Difícil. Es un mundo mejor, seguro. Está bien, pero en tu día a día, digo, vos te levantás, ¿cómo te imaginás esas? Veo las noticias de cómo Javier Milei y Karina están trabajando en las obras de excavación petrolera con soberanía llevada hacia adelante por YPF, con participación mayoritaria del Estado argentino, sino bajo control obrero. Como parte, ¿no? También de esa puesta en valor de Vaca Muerta, pero al servicio del Estado Nacional y de nuestro país. Bien. ¿Algo más en términos de la estructura del día? No, es verdad, por fuera del revanchismo. Claro, yo lo digo como, ¿cómo te lo imaginás saliendo del necesario, que en algunos casos es justicia. Porque yo creo que sobre todo me imagino no estar vivo que estar asfaltando. Si pienso, ¿cómo? Yo creo que Galperín prefiere no estar vivo que estar asfaltando con la mano. Eso creo yo. Pienso sobre todo, y quiero levantar esta bandera en este momento, en un sistema educativo con una matrícula plena, ¿no? En el que esté totalmente asegurado de que todos los chicos vayan a la escuela. Ya sé que esto es muy Miss Universo, Paz Mundial. Considero con la infraestructura para que los cursos tengan un número máximo de 20 alumnos por aula.
para que los... Le recuerdo a la gente que sos docente, que Soy fuiste docente docente. en secundarios, también entendés la problemática de cerca. yo he tenido cursos de 48. Tremendo. 48 Tremendo. en un aula. 48, pensé ese número. Que los sueldos docentes sean plenos, se vuelve a poner en valor. Ya no existan ataques desde el Estado Nacional a la carrera docente. En el que los programas de estudios estén adecuados también a esa lógica, ¿no? En el que también nuestros cuerpos docentes estén plenamente capacitados, pero además ya no dependa del capricho institucional poner en valor temas que primero están asentados en nuestra legislación, como por ejemplo la educación transversal en materia de derechos humanos, ¿no? Y sobre todo la importancia que tiene la condena al terrorismo de Estado. Eso está en la Ley Provincial de Educación y en muchos colegios queda, no me ha pasado a mí, quiero hacer hincapié en eso, pero en muchos colegios eso queda a discreción de los directores, es motivo de denuncias de adoctrinamiento, ese tipo de cuestiones, que de nuevo, por suerte, a mí nunca me pasó y siempre, incluso mis directivos siempre me han respaldado en eso. Pienso en un sistema de educación universitaria como el que nosotros tenemos, pero financiado. Claro. Pienso en recuperar la idea del proyecto nuclear argentino. Me parece central, es algo que no solo es una política de Estado de largo plazo, sino que da dividendos enormes, y no hablo de materia económica, sino de autonomía energética. Hay muchos puntos para pensar, pero quiero asentar esos, principalmente porque yo me estoy imaginando, ¿no? Replanteando algunas ideas de las que hablamos antes, una sociedad en la cual está muy puesta en valor la importancia de la cultura general, del arte, de la formación intelectual, incluso del deporte desde el propio Estado Nacional. Claro. Incluso con actividades de integración, con el fomento. Los Juegos Provinciales creo que son retomando, ¿no? Eso creo que es una buena iniciativa, pero que incluso tenemos en nuestra propia historia nacional ejemplos de ello cuando se hacían los Juegos Evita. Claro. Sin ir más lejos, el propio Maradona participó de los Juegos Evita cuando era joven. Sí, que saliendo de lo inmediato de pensar, ¿no? Sí. En una estructura productiva más justa y los salarios más justos, también me parece que es central retomar ese aspecto o esa dimensión. Sobre todo porque si estamos en un problema, ¿no? Que es estructural, no solo de Argentina, sino del mundo, de que este capitalismo tardío lo que nos propone es estar estupidizados, ¿no? Y tener... no fomentar la importancia del capital cultural, ¿no? De la apreciación del arte y ese tipo de cuestiones, estaría bueno, ¿no? Que desde el propio Estado eso quede asentado por fuera de lógicas que tengan que ver con el afán de lucro, de ganancias o rentabilidad. ¿Sos optimista? En el largo plazo sí, en el corto no. Yo siempre digo eso. ¿En serio? Sí, porque como sí, en el largo yo creo que sí, pero no la veo. Es una conclusión que he sacado en el último tiempo. Mirá. Porque antes era más optimista en el corto plazo. Yo nunca fui hasta 2023. Claro. Cosas que pasan. Alberto. No, hasta noviembre de 2023. Ok. Bueno, ¿te quedó algo que quieras compartir? Creo que estoy bien. ¿Te sentiste cómodo? Sí, por supuesto. Perdón por estar con pocas pulgas para algunos temas. No, por favor, es la idea. La idea es que se puedan charlar las cosas. Que hay charlas que son a veces incómodas o difíciles, pero la propuesta es pensarlas. La idea de esto es verlo en casa, relajado, con ganas de reflexionar un poco. Así que bienvenido. Mi idea es que siempre te sientas cómodo, que se sienta cómodo el otro, no pincharlo. Para mí es un placer, así que gracias por la invitación. Gracias. Obviamente las y los invito a seguirlo en el canal, porque además vos haces un laburo que es muy bueno, que es de mitificar también un poco estas máximas que da Milei, ¿no? De la Argentina potencia, de reivindicar mucho una época muy oscura de la Argentina. Así que, obviamente, recomendadísimo. Y bueno, nos veremos en un próximo Candenomics.